tal amigos? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a revisar el tema tablas de frecuencia para datos sin agrupar utilizando variables cualitativas. Primero que vamos a hacer es definir lo que es una tabla de frecuencia. Es una tabla estadística que agrupa diversos valores que puede llegar a tomar una variable, simplificando los datos para una mejor comprensión de ellos. Acá vemos el ejemplo de una tabla de frecuencias sencilla, donde aparecen los datos de las variables y las respectivas frecuencias que vamos a continuación a mostrar cómo calcularlas. Vamos a definir también lo que es una frecuencia absoluta, representada con FI, y este es el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Vamos a ver acá utilizando la misma tabla anterior. Supongamos que este es el número de horas que trabaja una persona por día. La frecuencia absoluta es el número de personas que respondieron a cada uno de las posibles variables. Por ejemplo, 3 personas respondieron que trabajan 5 horas diarias. 7 personas respondieron que trabajan 6 horas diarias. 4 personas respondieron que trabajan 7 horas y 8 personas respondieron que trabajan 8 horas diarias, del total de encuestados. Vamos a ver algunas características que debe cumplir esta tabla para poder utilizar este método. Lo primero es el número de posibles resultados que tome la variable en estudio debe ser reducido, no más de 15 posibles resultados en una variable. Si nosotros quisiéramos hacer una encuesta en donde le preguntamos a las personas qué personaje de la televisión admiran, seguramente vamos a obtener más de 15 resultados en la pregunta, porque sería una pregunta demasiado abierta. Entonces, para esos casos no podemos utilizar este método. En este método necesitamos que el número de resultados que tome la variable no sea superior a 15. Luego, se utiliza comúnmente para cuantificar variables cualitativas o cuantitativas discretas. En el video anterior vimos que las variables cuantitativas discretas son las que nos permiten utilizar un número finito de posibles resultados que toma la variable. Otro criterio es la interpretación, equivale a especificar la frecuencia de cada resultado. Recordemos que en variables cualitativas no podemos realizar operaciones aritméticas con ellos. Solo nos limitamos a especificar algunas frecuencias. Lo siguiente es el número de elementos a estudiar debe ser menor a 30. 30 es el número máximo de objetos en estudio, ya sea de nuestra población o de nuestra muestra. Todos estos criterios van a asegurar que los resultados que obtengamos sean bastante cercanos a los parámetros, porque de lo contrario estaríamos haciendo una tabla demasiado resumida para un estudio que requiere un poco más de precisión. Vamos a hacer un ejemplo. Una heladería desea medir el grado de aceptación de 10 clientes sobre su nuevo sabor zapote con miel, que hace poco salió al mercado. Para tal fin, se le pide que valoren empleando una escala del 1 al 5 su opinión frente a este producto. De modo que el número 1 representa que el producto es muy malo, el número 2 representa que el producto es malo, el número 3 representa que el sabor es regular, el número 4 representa que es bueno y el número 5 representa excelencia. Las respuestas tabuladas de los dos clientes son: acá tenemos ya nuestra tabla donde se colocaron a los 10 clientes. Observen que no superamos los 15, los 30 elementos que decía que se deben de estudiar. Y dentro de las respuestas vemos que solamente nos limitamos a 5, respetando así que no nos pasamos de 15 posibles resultados en una variable y no más de 30 elementos en estudio. Entonces vamos a armar nuestra tabla. Acá tenemos el criterio de aceptación, que
que digamos serían los intervalos. En este caso el número 1 representa muy malo y el número 5 representa la excelencia. Nuestra tabla de frecuencia debe de contar con FI, que dijimos que era frecuencia absoluta, y ahorita vamos a ver los demás. Entonces, teniendo acá presente el cuadro que nos dieron anteriormente, vamos a llenar la frecuencia absoluta, que es el conteo de respuestas que nos dio cada una de las personas. Por ejemplo, ¿cuántas personas respondieron que el producto era muy malo? Si observamos acá en las respuestas, ninguna persona contestó 1. Entonces ponemos 0. ¿Cuántas personas respondieron que el producto era malo? Número 2. Observamos acá. Una persona respondió que el producto estaba malo. Por eso colocamos acá 1. ¿Cuántas personas respondieron acá que el producto era regular? Acá hay una. Acá hay otra. 2 personas. ¿Cuántas personas respondieron que el producto era bueno? Número 4, tenemos acá 1, 2, 3. Por eso colocamos acá 3. Y por último, ¿cuántas personas respondieron que el producto era excelente? 5. 1, 2, 3 y 4. Por eso colocamos acá número 4. La sumatoria de esa frecuencia absoluta debe de ser igual al número de personas que se encuestaron. En este caso eran 10 personas. La sumatoria de esto nos debe de dar 10. Muy bien. Ahora procedemos a calcular la siguiente columna, a la cual se va a llamar frecuencia absoluta acumulada, representada con F mayúscula I. Presenta un saldo acumulado de las frecuencias de los intervalos. Esta frecuencia se calcula sumando el acumulado de las frecuencias de los intervalos anteriores más la frecuencia absoluta del intervalo actual. La fórmula sería F mayúscula I sería igual a la frecuencia absoluta anterior más la frecuencia absoluta presente, la siguiente. Entonces vamos a ver acá. 0 más 1 es igual a 1. 1 más 2 es igual a 3. 3 más 3 es igual a 6. 6 más 4 es igual a 10. Esto tiene que ser el mismo número que da la sumatoria total de frecuencia absoluta. La frecuencia anterior más la frecuencia siguiente. Ahora vamos a proceder a calcular la frecuencia relativa, representado por F minúscula R. Equivale a la razón de las frecuencias de cada intervalo sobre la totalidad de los datos. N ya sea para una muestra o N mayúscula para una población, según sea el caso. La fórmula sería frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido el total de elementos, N. En este caso estamos trabajando con una muestra. N sería 10. Y esto sería nuestra frecuencia acumulada. Entonces el cálculo sería 1 dividido dentro de 10 nos da 0.1. 2 dividido dentro de 10 nos da 0.2. 3 dividido dentro de 10 nos da 0.3. 4 dividido dentro de 10 nos da
0.4. Recordemos que es la frecuencia absoluta dividido n, o el número de elementos. La sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. Muy bien, ahora vamos a ver frecuencia relativa acumulada, representado por F mayúscula R. Presenta un saldo acumulado de las frecuencias relativas de cada intervalo de clase. Su cálculo resulta de la suma del acumulado de las frecuencias relativas de los intervalos anteriores más la frecuencia relativa del intervalo actual. La fórmula sería frecuencia relativa es igual a la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa siguiente. En este caso sería 0 más 0.1 sería 0.1. 0.1 más 0.2 sería 0.3. 0.3 más 0.3 sería 0.6. 0.6 más 0.4 sería 1. Es similar a cuando calculamos la frecuencia absoluta acumulada. El intervalo anterior más el intervalo siguiente. Y con eso estaríamos terminando ya nuestra tabla de frecuencias para variables cualitativas. Vamos a dejarles acá un ejercicio para que ustedes puedan repasar. Una empresa desea conocer el estado civil de sus 20 trabajadores, ya que está próximo la cena de su 10º aniversario. Para tal fin se les solicita que valoren su respuesta empleando la siguiente simbología. S para soltero, C para casado, D para divorciado y V para viudo. Las respuestas tabuladas de los 20 trabajadores son, tenemos acá los 20 trabajadores, la respuesta según simbología de su situación, la tabla de frecuencias que ustedes deben de llenar. Recuérdense que en este caso no estamos trabajando con n minúscula porque no es una muestra, sino estamos trabajando con n mayúscula porque es la población, todos los elementos de la empresa. A la cuenta de 3 vamos a mostrar los resultados para que ustedes puedan comparar. A la cuenta de 1, 2 y 3. Estos serían los resultados. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda pueden escribirme en los comentarios. Saludos.